Vivo en una zona rural en un condado de lo contrario densamente poblado en Mexicali. Mi carrera hasta ahora ha sido una pesadilla, aunque he elegido caminos profesionales seguros. Decidí dejar finanzas para dedicarme a la seguridad. Luego decidí buscar un trabajo discreto con el condado como oficial de control de depredadores. Sé lo que probablemente estás pensando, pero no son depredadores como delincuentes de cierto tipo, si captas mi insinuación. Lo que significa es depredadores como coyotes. Hay una recompensa por coyotes en Mexicali, debido a la sobrepoblación y el efecto subsiguiente en la comunidad rural. Pero esto también incluye a los pumas, que ocasionalmente se aventuran en los vecindarios, y también a los osos, que en su mayoría solo quieren comer basura. La solicitud fue fácil. Me postulé y me preguntaron si tenía experiencia en caza y en el bosque. También preguntaron si estaba calificado clericalmente, ya que también estaría a cargo de pagar por las recompensas de los coyotes y mantener un registro de todos esos registros, además del trabajo práctico que sería responsable. Dijeron que el último empleado se fue repentinamente y no entraron en más detalles. Para un trabajo que pagaba tan poco, no me sorprendió y no hice preguntas. Aunque el salario era bajo, el trabajo era agradable. Pasé mucho de mi tiempo al aire libre. Primero me mostraron las cuerdas en la oficina, pero dado mi historial aprendí rápidamente y pasé a la parte al aire libre de mis deberes. Por un tiempo no hubo incidentes mayores, solo algunas llamadas para despachar algunos coyotes que habían estado acosando al ganado, llevándose pollos en plena noche. En una instancia, un coyote entró en la casa de alguien a través de una puerta para perros, mató a su perro en la sala de estar y luego se fue. Eso es pura locura, si me preguntas. Nunca había oído hablar de un coyote lo suficientemente valiente como para entrar en la casa de alguien. Mi 10º o algo así incidente en el campo es cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Había esta manada de coyotes que habían estado matando cabras y ovejas en una granja de manzanas local varias veces a la semana. Esta granja de manzanas contenía miles de acres de huertos de manzanas y duraznos y llevaba un negocio exitoso vendiendo solo productos de manzana y era muy querida por la comunidad. La gente que pasaba por la ciudad se detenía solo para conseguir un poco de helado de sidra de manzana de este pequeño granero minorista que maneja la granja. De todos modos, las cabras eran importantes, ya que cosas como la leche de cabra son una mercancía común. Y la lana de las ovejas les permitía hacer juguetes para niños hechos a mano que a los niños les encantaban, incluidos los míos. Esta granja huerto está ubicada al pie de una gran cadena montañosa con una elevación total de aproximadamente 3.050 metros y un gran cañón justo en el medio, donde ráfagas de viento helado suelen dispararse directamente hacia el pueblo. Sabía que los coyotes eran más activos aproximadamente 1 a 2 horas antes del amanecer. Conduje mi camioneta a través del huerto de manzanas y me quedé atascado en la nieve. Hubo otra ventisca ese año, acumulando aproximadamente 22 metros de nieve desde octubre. A pesar de esta fuerte nevada, estaba bastante cálido, 32 grados, un día libre raro sin grandes ráfagas de viento del cañón, lo que jugaría a mi favor. Salí de mi camioneta y tomé una gran bocanada de aire fresco de invierno. Grandes copos de nieve ya se acumulaban en mi cabello y gafas. Mis pies crujían sobre la nieve en polvo. Esta era nieve seca, el tipo con el que no se puede hacer muñecos de nieve. Tomé mi AR-15 del maletero de la camioneta. Lo había pintado de blanco para que combinara con mis overoles blancos que llevaba para mezclarme con la nieve. Ahora, los coyotes son extremadamente astutos y pueden detectarte fácilmente, así que incluso pequeños detalles como un arma camuflada son necesarios. Mis pies crujían todo el camino hasta el borde del huerto, que daba a un gran campo. Ya había medido la distancia, 460 metros hasta el borde antes del siguiente grupo de árboles, aproximadamente 274 metros hasta el corral de ganado donde estaban las cabras y las ovejas, en el lado derecho del campo, y unos 370 metros hasta otra parte del huerto en el lado izquierdo de ese campo. Había pasado algún tiempo entrenando a esas distancias y estaba seguro de que el rifle funcionaría bien a esas distancias con el peso de bala elegido. Mi suposición era que los coyotes viajaban desde el cañón hacia abajo hasta el huerto a la izquierda y cruzaban el campo para llegar al ganado. Me agaché detrás de un tronco ahora completamente cubierto de nieve y comencé a esperar. La nieve se amontonaba sobre mi espalda y piernas haciéndome invisible. Antes de que me diera cuenta,
Había esperado unos 45 minutos en ese lugar antes de finalmente ver un movimiento. Activé la iluminación en mi óptica de 8 aumentos, especialmente formulada para la caza de depredadores, y la tenía perfectamente ajustada a un rango de 465 metros y en cualquier lugar más cercano. Miré por la óptica y vi que no estaba mirando a coyotes, sino a una manada de ciervos, todos sin cuernos, pastando obviamente. Acababan de arrebatar algunas manzanas podridas que quedaban del otoño. De repente, vi a uno de ellos ponerse alerta, con las orejas girando de un lado a otro, luego resoplando. De repente, todos corrieron de regreso al huerto de donde venían. Inmediatamente pensé, ok, aquí vienen los coyotes, pero no vino nada que se paseara por el campo. Me quedé sentado en silencio. Fue entonces cuando lo olí. El olor a aguas residuales y sudor corporal o quizás a mofeta. De cualquier manera era un hedor insoportable. El hecho de que pudiera oler algo con mi nariz congelada y ese aire seco era notable. Escuché a las cabras comenzar a vocalizar, obviamente angustiadas. Entonces lo vi. Tuve que mirar más de una vez e intentar parpadear para sacar la imaginación de mis ojos. A través de mi óptica, vi a un hombre grande dejando el corral de ganado cargando una cabra muerta sobre su hombro. Era luna llena, y la nieve no afectaba mi visión. Vi a ese hombre musculoso, peludo y desnudo, con el cabello enmarañado donde la sangre de la cabra había estado derramándose por toda su espalda. Había estado agradable y caliente hasta ese momento, pero fue entonces cuando mi sangre se heló. Esperé hasta que cruzó el campo y entró al huerto a la izquierda. Me levanté y caminé rápidamente, pero en silencio de regreso a mi camioneta. Mantuve el AR en mi regazo mientras la encendía. Luego recordé que me había atascado en mi acercamiento. Encendí mi barra de luz y luces de inundación, esperando hasta que saliera el sol antes de finalmente salir e intentar desatascarme. Un par de horas más tarde, después de que salió el sol y finalmente me desatascaba, me dirigí a visitar al granjero para informarle que no había tenido éxito en encontrar a los coyotes y lo dejé así. Me pidieron que regresara más tarde en la semana para terminar el trabajo, pero convenientemente no lo hice. Decidí no volver al huerto. Algo sobre ese incidente me dejó una sensación de incomodidad profunda que no pude sacudir. No solo por la visión inquietante de ese hombre, o lo que sea que fuese, llevándose la cabra, sino por la manera tan abrupta en que desapareció en la oscuridad del huerto. Había algo innatural en él, algo que no encajaba con las explicaciones habituales. En los días siguientes reflexioné mucho sobre lo que había visto. ¿Había sido un hombre realmente? ¿Un hombre corriente no moriría de hipotermia en esas condiciones, desnudo en la nieve, cargando peso? Además, la fuerza necesaria para llevar a una cabra adulta con tal facilidad, todo parecía desafiar la lógica. Consideré reportarlo, pero ¿qué diría? Que vi a un hombre desnudo y musculoso, posiblemente un ser sobrenatural, robando una cabra en medio de una tormenta de nieve. Decidí hacer algunas investigaciones por mi cuenta antes de hacer cualquier afirmación oficial. Hablé con algunos colegas del Departamento de Control de Fauna y revisé los informes pasados para ver si había algún precedente, alguna criatura o incidente similar que hubiese sido documentado. Nada se acercaba a lo que yo había experimentado. Después de unas semanas de deliberación, y tras asegurarme de que ninguna otra explicación razonable encajaba, volví a visitar el huerto. Esta vez, fui durante el día y me llevé a un par de colegas bajo el pretexto de buscar rastros de coyotes. Quería ver si encontraba algún rastro de aquel extraño visitante nocturno. Caminamos a través del campo y alrededor del área donde había visto a la criatura. Para mi sorpresa, encontramos unas huellas extrañas en la nieve, que habían sido preservadas en parte por el frío continuo. No eran huellas de coyote, ni de cualquier animal típico del área. Eran demasiado grandes, demasiado profundas y tenían un patrón de paso que no coincidía con nada que hubiésemos visto antes. Mis colegas estaban desconcertados, pero atribuyeron las huellas a una posible broma o a algún fenómeno no documentado. Sin embargo, yo sabía que lo que había visto no era una broma. Con la evidencia de las huellas, aunque no concluyentes para otros, sentí que al menos tenía algo tangible para justificar mi experiencia. Decidí mantener un perfil bajo sobre el incidente, pero continué visitando el área de vez en cuando, manteniendo los ojos abiertos por si el misterioso ser o algo similar volviera a aparecer. Cada visita me dejaba con más preguntas que respuestas,
y aunque nunca volví a ver algo parecido, el misterio de aquella noche fría y extraña permanece conmigo, recordándome que hay mucho en este mundo que sigue siendo inexplicable. Mi jefe tomó el turno ese día. Hasta hoy tengo curiosidad por saber qué vio. Probablemente el chico antes que yo también lo vio. La fuente de agua de Anónimo. Trabajo en un edificio muy antiguo que ha tenido muchas mejoras. Antes era un tribunal y una instalación temporal de detención para reclusos. Es muy resonante y bastante ruidoso. Recientemente se instaló una nueva fuente de agua que puede llenar tazas de agua, así como una barra que puedes usar para beber directamente de ella. La mayoría de las oficinas en el edificio abren a las 9 a.m. Sin embargo, yo estoy en mi oficina a las 8. Hay poca o ninguna actividad de otras oficinas o del público hasta las 9 a.m. Puedo ver la fuente de agua desde mi escritorio, ya que dejo la puerta de mi oficina abierta. He tenido varios incidentes durante esa hora, antes de que lleguen más personas, pequeños ruidos desde arriba, así como crujidos y golpes en todo el edificio. Zonas frías, voces, lo que sea. El ascensor está también frente a mi oficina. A menudo escucho ruidos provenientes de él, y un día el teléfono de emergencia dentro del mismo comenzó a sonar. Fui, abrí el ascensor y respondí el teléfono. Era un operador diciendo que alguien acababa de llamar al 911 desde ahí. Esto me hizo levantar una ceja. Les aseguré que no había nadie más en el edificio ni en el ascensor y que todo estaba bien. Estos incidentes no me asustan, y no me siento amenazado de ninguna manera. Pero de todos modos, volviendo a la fuente de agua, todo estuvo bien por un tiempo después de que se instaló. Hasta que una mañana, mientras estaba sentado en el escritorio, pude oír el sonido del agua corriendo. Levanté la vista de mi escritorio para ver que la parte automática de la fuente de agua que llena tazas o vasos estaba funcionando. Me acerqué y moví mi mano ya que era activada por movimiento, pero el agua seguía corriendo. Presioné la barra y nada sucedió. Seguía corriendo. Finalmente, dije en voz alta, «Supongo que se detendrá cuando hayas terminado con ella». En ese momento, me giré para volver a mi oficina y el agua corriente simplemente se detuvo. Regresé a mi escritorio, esta vez un poco perturbado, pero no terriblemente asustado. Más tarde ese día informé al equipo de mantenimiento sobre el problema en caso de que hubiera algún tipo de mal funcionamiento con la fuente de agua, pero terminaron sin encontrar nada malo con ella. Esto todavía sucede aleatoriamente. Correrá durante unos 20 segundos, no está en un horario fijo ni nada, pero cuando sucede, siempre es a las 8:17 a.m. Intenté investigar si podría estar relacionado con algún evento o persona, pero no encontré nada. Ahora simplemente he empezado a decir, está bien, haz lo tuyo. Cada mañana, si ocurre, simplemente lo acepto y continúo con mi día. Ha llegado al punto en que casi se ha convertido en una rutina peculiar de mi mañana. A pesar de la extrañeza de la situación, y aunque todavía me intriga por qué sucede a esa hora específica, he decidido no dejar que me moleste demasiado. Con el tiempo, este fenómeno se ha vuelto una parte más del misterio y el carácter de este antiguo edificio. Parece que cada rincón y grieta de este lugar tiene su propia historia o peculiaridad, y la fuente de agua es solo una más de ellas. Quizás con el tiempo se revele más sobre este misterio, o quizás continúe siendo uno de esos enigmas inexplicables que añaden un poco de intriga a mi entorno laboral. Por ahora, es solo otra historia para compartir sobre las rarezas de trabajar en un edificio tan cargado de historia. Eso sucedió cuando tenía unos 13 años. Soy una chica que solía montar caballos y comencé a trabajar en el establo donde montaba cuando tenía solo 11 años. Mis padres estaban de acuerdo con esto después de todo. Siempre había chicas mayores o dueños adultos alrededor, y estaba en una zona segura de la ciudad donde vivíamos. Al frente de la propiedad estaba la casa en la que vivían los dueños, y la entrada al establo pasaba justo por delante de la casa, se podía ver al pasar en coche por el establo. Al otro extremo de los pastos había un parque público al que los dueños tenían permiso para llevar a los caballos. Esta historia ocurrió una noche cuando estaba trabajando. Mi amiga, que también montaba en ese establo, había acordado quedarse conmigo ya que la chica mayor con la que estaba programada había regresado a casa enferma. Ya estaba oscuro y en medio del invierno. El establo tampoco estaba calefaccionado, así que hacía mucho frío allí. Eran aproximadamente las 8:30 p.m.
de un domingo, lo que significaba que no había clases ese día, por lo que el establo estaba vacío. Solo estábamos mi amiga y yo. Estábamos terminando de alimentar a los caballos y barrer los pasillos, cuando escuchamos las puertas del picadero interior crujir al cerrarse. No pensamos mucho en ello, ya que habíamos visto al hijo de los dueños y a su amigo en el establo más temprano esa noche. Tal vez habían regresado, pensamos. Después de eso comenzamos a escuchar pasos y ruidos alrededor de la esquina, y cuando estaba dando al último caballo su heno, escuché la puerta del picadero crujir al abrirse de nuevo. Barremos el heno suelto del suelo y nos dirigimos alrededor de la esquina hacia el pasillo principal donde estaban las puertas del picadero interior. Empecé a sentirme un poco inquieta entonces, porque aún no veíamos al hijo de los dueños ni a su amigo. Decidimos ir a ver si por casualidad una de las puertas que conducen al exterior en el picadero se había dejado abierta por accidente. Tal vez el viento la estaba abriendo y cerrando. El picadero estaba completamente oscuro y encendí la linterna de mi teléfono para iluminar, y he aquí, las puertas que daban al exterior estaban cerradas. No había forma de que el viento u otra fuerza natural simplemente hubiera abierto y cerrado esas puertas, sin mencionar que eran bastante pesadas. Miramos dentro del picadero oscuro lo mejor que pudimos con la linterna de mi teléfono, tratando de ver si los chicos solo estaban tratando de asustarnos. Entonces escuchamos pasos nuevamente en el pasillo del establo, esta vez acompañados de golpeteos y ruidos en las paredes. El pelo en mi nuca comenzó a erizarse, y pude ver que mi amiga también estaba visiblemente asustada. Revisé mi teléfono en busca de algún mensaje de texto de mis padres, ya que deberían haber estado casi allí para recogernos. Algunos de los caballos comenzaban a agitarse, paseándose en sus establos y resoplando con enojo. Miré a mi amiga y supimos lo que la otra estaba pensando. Apagué mi linterna y, con hesitación, volvimos a entrar en el establo, asomándonos alrededor de la esquina hacia el pasillo principal. Mi corazón se detuvo cuando vi la espalda de una sombra girando la esquina al fondo del establo. Agarré el brazo de mi amiga y la arrastré mientras corría hacia la entrada del establo. Una vez que llegamos, abrí la puerta y la cerré de golpe una vez que estábamos seguras afuera. Nuestras botas crujieron sobre la nieve recién caída, y el aire frío nos picó las caras. Pero no iba a esperar ni un minuto más dentro de ese establo. No estoy segura de lo que vi, pero sabía en mi instinto que no era bueno. La oscuridad afuera nos envolvió. Nos acurrucamos juntas contra la pared del establo, tratando de escondernos mientras esperábamos. Estaba a punto de sugerir correr hacia la casa del dueño, pero un alivio inundó mi cuerpo cuando finalmente vi las luces delanteras del coche de mis padres subiendo por la entrada. Con su hija de 13 años y su amiga solas en el establo tarde en la noche, uno nunca sabe quién o qué puede estar al acecho. Algo en el bosque de Pedro. Tengo un trabajo realmente terrible y sin futuro que realmente me deprimía y estresaba. Decidí dar un paseo por el bosque una noche para relajarme y liberar algo de tensión. En retrospectiva, sabía que fue una tontería porque no le avisé a nadie sobre lo que estaba haciendo o a dónde iba. Realmente me sentía solo y quería sentir algo de emoción. Tal vez fue la euforia de la dopamina. Estacioné en una parada de descanso y comencé a caminar por el sendero. A medida que caminaba más profundo en el bosque, comencé a cantar, una actividad que siempre me tranquilizaba, haciéndome sentir libre y vivo. Pero a medida que continuaba, la quietud de la noche parecía cerrarse a mi alrededor, y no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. Cada crujido de hojas me hacía saltar. Aceleré el paso, pero la sensación de ser seguido solo se hizo más fuerte. Entonces, de la nada, escuché una voz que me llamaba. «Hola, creo que estoy herido». Al principio era un susurro tan suave que apenas podía escucharlo por encima del sonido de mis pasos, pero creció más fuerte y más frenético hasta que casi era un grito. No podía ver a nadie a mi alrededor y dudaba. ¿Era esto una trampa, un engaño? No sabía qué hacer. Antes de que pudiera decidir, la voz llamó de nuevo, sonando más débil esta vez. «Por favor, necesito tu ayuda», suplicaba. Ya no podía ignorarlo más. Tenía que ver quién me llamaba para ver si podía ayudar. Así que con cautela seguí esa voz. Mi corazón latía fuerte en mi pecho mientras caminaba. La voz se volvía más fuerte y más urgente. Entonces los vi, un par de ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. Algo estaba allí, acechando justo fuera de la vista,
No podía ver qué o quién era, pero podía sentir su presencia dominándome. La voz creció más fuerte, más frenética, y supe que tenía que salir de allí. Con el corazón latiendo en mi pecho, me di la vuelta para correr sin mirar atrás. Mientras huía a través del bosque, podía escuchar a ese algo persiguiéndome. No sabía qué era ni por qué venía tras de mí, pero sabía que tenía que seguir moviéndome. Mi corazón parecía que iba a estallar de mi pecho, y mis piernas ardían por el esfuerzo de correr. Al fin salí del bosque y llegué a un claro. Me desplomé en el suelo, jadeando por aire. Entonces me di cuenta de que la voz había cesado. El algo había dejado de perseguirme, pero el alivio fue efímero. Mientras yacía allí recuperando el aliento, sentí una sensación de remordimiento y culpa. ¿Y si esa voz que había escuchado era de alguien que realmente necesitaba ayuda? ¿Y si había estado demasiado asustado para intentar salvarlos? Mientras me levantaba y miraba desde la seguridad de mi coche hacia el bosque más allá, no podía quitarme la sensación de que el algo todavía estaba allí, esperándome, y sabía que yo nunca podría olvidar esa noche. La experiencia me dejó una marca profunda, una mezcla de miedo y culpa que me perseguiría cada vez que pensara en el bosque. Aunque intenté convencerme de que había tomado la decisión correcta al huir para protegerme, la duda persistía. ¿Había alguien realmente necesitado allí? ¿O había sido simplemente mi imaginación alimentada por el miedo? Decidí que debía enfrentar estas dudas para poder seguir adelante. Unos días después, con el ánimo un poco más calmado pero aún con cierto temor, regresé al bosque durante el día. Llevé a un amigo conmigo, no solo por seguridad, sino también por el apoyo moral que necesitaba para revisitar el lugar de mi terror nocturno. Caminamos por el mismo sendero que había recorrido aquella noche. Todo parecía diferente a la luz del día. Los árboles eran menos amenazadores, y los sonidos del bosque, que antes me parecían el preludio de algo horrible, ahora solo eran el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Llegamos al claro donde había terminado mi huida frenética, y nos detuvimos a descansar. Mientras estábamos sentados, compartí con mi amigo toda la historia, expresando mis sentimientos de miedo y culpa. Él escuchó atentamente, ofreciendo palabras de consuelo y sugiriendo que quizás lo que había escuchado era solo un animal o el viento jugando trucos con mi mente. A pesar de sus palabras reconfortantes, la incertidumbre aún se cernía sobre mí. Después de un rato decidimos explorar un poco más el área. No encontramos nada inusual, ni rastros de alguien que pudiera haber estado allí aquella noche. Al no haber evidencia de otra presencia humana, comencé a aceptar que lo que había experimentado pudo haber sido el resultado del estrés y la soledad que sentía en ese momento de mi vida. Al volver al coche, sentí una sensación de cierre, aunque la pregunta de ¿qué pasaría si? Todavía me acechaba ocasionalmente. Sin embargo, aprendí una valiosa lección sobre la importancia de no dejarme llevar por el pánico y la importancia de siempre avisar a alguien sobre mi paradero, especialmente cuando decido explorar lugares solitarios. Esa experiencia en el bosque cambió mi forma de ver muchas cosas, reforzando mi respeto por la naturaleza y por mi propia intuición. Aunque nunca sabré con certeza qué fue lo que me persiguió esa noche, sí sé que enfrentar mis miedos fue el primer paso hacia la superación de ellos. Así que estaba empaquetando como usualmente lo hago en mi trabajo, manteniendo un ojo en el reloj para asegurarme de realizar mis otras tareas a tiempo. Había muchos carritos esa hora, y ocuparon el 90% de mi tiempo. Después de que casi había terminado, escuché a este tipo acercarse detrás de mí. Normalmente esto no me molestaría, pero algo me dijo que pensara rápido esta vez. El tipo se aclaró la garganta y antes de abrir la boca, mi mente se apresuró a pensar qué estaba sucediendo. Nunca antes en mi vida me había sentido tan incómodo de repente, y mi cuerpo conocía su plan de acción, volver hacia la salida y estar listo para usarla. El tipo habló. «Disculpa, olvidé algo en la tienda. ¿Podrías ayudarme a encontrarlo?» Mi mente se tranquilizó por el momento. Respondí. No hay problema, solo sígueme, y te llevaré a...». Él me interrumpió de manera monótona. «Oh no, estoy prohibido en esa tienda». Ante la inquietud de esto, mi pie derecho entró en la tienda y yo retrocedí un paso. El tipo explicó. «Mi novia tomó mi machete de mi carro y lo dejó allí. Lo necesito de vuelta». A esto simplemente dije. «Oh, ¿por qué no esperas aquí? Le avisaré a mi jefe».
Di un paso atrás otra vez y lo observé por encima de mi hombro, poniendo algo de distancia entre nosotros. Cuando caminé para encontrar a mi jefa, la vi contando dinero en la caja. Le dije, hay este tipo en la puerta, dice que su novia olvidó algo en la tienda. Ella pareció incómoda al escuchar esto, diciéndome que me alejara cuando ella estaba en la caja. ¿Por qué no lo trajiste contigo?, preguntó. Me sentí tonto por no pensar en mencionar primero que estaba prohibido. Simplemente me pongo tan nervioso cuando hablo con la gente. Oh, él dice que estaba prohibido en la tienda y que perdió su machete. Ella simplemente se rió de mí y dijo que no era gracioso. Revisé rápidamente para asegurarme de que el tipo del machete no estuviera dentro en ninguna parte. Luego volví a mirar a mi jefa. No estoy bromeando, no haría eso. Ella me dijo que volviera a empaquetar. Ella pasó por mi lado asintiendo con la cabeza, un poco escéptica, probablemente buscando ver si este tipo todavía estaba allí. Me quedé allí con la caja fuerte en el rincón de mi ojo, que había quedado abierta, y emite un pitido de vez en cuando. Volví a empaquetar como ella dijo. Unos 30 minutos después el pitido sonó. Lo ignoré y seguí empaquetando. De repente escuché que llamaban mi nombre. John. Al darme la vuelta encontré a mi jefa mirándome. Me acerqué a ella y dijo, inclínate y mira la caja fuerte. Hice lo que dijo y quedé horrorizado. Había un machete de 45 centímetros enfundado en la caja fuerte, que no estaba allí antes. Ella me miró mientras yo la miraba en shock. ¿Pusiste eso allí? Me miró sorprendido yo mismo y respondí calmadamente. No, estuve empaquetando todo el tiempo, puedes preguntar. Estoy tan sorprendido como tú. Ella rodó los ojos y volvía a empaquetar comestibles. Mi jefa seguía buscando a este extraño hombre. Estaba empaquetando comestibles para una mujer y su hijo. Esta mujer miraba nerviosamente alrededor. Cuando terminé me ofrecí a ayudarla con los comestibles. No pude evitar preguntarme si esta era la novia del tipo, y si él estaba esperando afuera por ella, y si era abusivo. Le dije que si quería podría simplemente sentarse en el coche y yo llevaría los comestibles. Normalmente no ofrecería eso, pero parecía estar bastante ansiosa, así que pensé que estaba bien sugerir suavemente que se quedara en su coche. Ella aceptó. Empaqueté sus comestibles, la encontré en su coche y los cargué. Después de terminar, le dije que tuviera un buen día y mientras guardaba el carrito que estaba usando, vi al tipo mirando. Estaba en el estacionamiento con algo en la mano, el machete. Se veía enojado, observando cómo la mujer se alejaba en su vehículo. Justo lo había perdido. Lo había visto mirando fijamente desde una distancia, lo que me puso aún más nervioso. Me aseguré de que la mujer estuviera segura en su coche. Cerré la puerta por ella y me alejé rápidamente hacia la entrada de la tienda. Al llegar, informé a mi jefa de lo que había visto. Ella se mostró preocupada y decidió llamar a la policía para informar sobre el hombre, especialmente debido a la mención del machete y su comportamiento sospechoso. Mientras esperábamos a la policía, mi jefa y yo vigilamos desde dentro, asegurándonos de que el hombre no intentara entrar ni se acercara a ningún otro cliente. La tensión en el aire era palpable, y aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, mi mente seguía volviendo a la mujer y al hombre fuera. Cuando la policía llegó, le describimos al hombre y explicamos la situación con el machete encontrado en la caja fuerte y su afirmación de haber sido prohibido en la tienda. Los oficiales revisaron los alrededores pero no encontraron al hombre. Sin embargo, decidieron quedarse cerca por un tiempo para asegurarse de que no regresara. Después del incidente, mi jefa decidió revisar las cámaras de seguridad para ver si podíamos obtener más información sobre los movimientos del hombre mientras estaba cerca de la tienda. Desafortunadamente las imágenes no eran claras, pero confirmaron que había estado merodeando durante algún tiempo antes de acercarse a mí. El resto del día transcurrió sin más incidentes, pero el evento dejó una sombra sobre todos nosotros en la tienda. Hablamos de la importancia de estar más atentos y de comunicarnos mejor sobre cualquier actividad sospechosa que notemos en el futuro. Aunque estaba agradecido por cómo se manejaron las cosas y por la seguridad de la mujer en el coche, no pude evitar sentirme inquieto pensando en qué habría pasado si las cosas hubieran ido de otra manera. Este incidente fue un recordatorio crudo de que siempre debemos estar alerta y preparados para lo inesperado, no solo por nuestra seguridad, sino también por la de nuestros clientes.
Oscuridad desconocida en el cielo de Hernán. Quiero comenzar dando algo de información de fondo. Soy un hombre de más de 40 años que vive en Suecia. Esta historia ocurrió en el sureste de Suecia hace unos años, cuando tenía alrededor de 30 años. Justo estaba saliendo de mi casa para una caminata nocturna hacia mi lugar de trabajo en el periódico local. Era una noche agradable en medio del verano, aproximadamente 25 grados afuera, así que una temperatura promedio agradable. El cielo estaba estrellado y brillante, y había muy pocas nubes arriba. Estaba completamente solo durante mi caminata. No vi ningún coche ni a otras personas pasando. Me tomaba mi tiempo y caminaba tranquilamente a un ritmo pausado, ocasionalmente mirando hacia arriba a las estrellas y el hermoso cielo nocturno. De repente, noté algo muy fuera de lo ordinario, y en ese mismo momento, sentí una profunda sensación de terror absoluto invadiendo mi cuerpo. Al mirar hacia el cielo vi algo. Era una forma completamente oscura moviéndose silenciosamente a través del cielo, aproximadamente en la forma de un triángulo gigante, pero era mucho más grande para ser algo reconocible. Algunos de ustedes podrían pensar que probablemente era un avión, nada inusual. Sin embargo, puedo decir con gran certeza que no era un avión. Verán, en mi área vivimos muy cerca de una base militar, y yo y muchos otros estamos acostumbrados a ver todo tipo de aviones militares y civiles todo el tiempo. Definitivamente puedo decir que esto no era uno de ellos. La forma no hacía ruido mientras se movía lentamente y en silencio a través del cielo. No había luces en absoluto, solo una oscura y completa ausencia de luz que bloqueaba todas las luces de fondo del cielo estrellado. Después de unos momentos de observar esta forma de oscuridad, la perdí de vista. Según la sensación de escala, diría que era al menos 2 o incluso 3 veces el tamaño del avión hecho por el hombre más cercano y similar, y como dije, no hacía absolutamente ningún ruido. Intenté obtener una foto de ella con mi teléfono, pero lamentablemente estaba demasiado oscuro y se estaba alejando. No he mencionado esta historia a nadie antes por miedo a ser ridiculizado o burlado, pero todo lo que puedo decir con seguridad es que lo que vi esa noche tuvo un impacto duradero y terrible en mí. Ya no me siento seguro tomando caminatas a medianoche. Hay definitivamente algo desconocido en el mundo. Asegúrate de tener una mente abierta y un agudo sentido de tu entorno. Peter de Sábado Noche de Terror, en la firma de contabilidad donde trabajaba en el estado de Nueva York, conseguimos un nuevo empleado llamado Peter. Peter parecía lo suficientemente agradable al principio, pero había algo en él que me hacía sentir incómodo. Conforme pasaban los días, cosas extrañas comenzaron a suceder alrededor de la oficina. Papeles desaparecían, plumas se perdían, y había ruidos extraños provenientes del cuarto de almacenamiento. Todos comenzaron a sospechar que Peter estaba detrás de todo. Un día me quedé tarde para terminar algo de trabajo, y cuando estaba comenzando a salir escuché un ruido proveniente del cuarto de almacenamiento. Dudé por un momento antes de decidir ir a investigar. Cuando abrí la puerta, vi a Peter de pie en la esquina, de espaldas a mí. Definitivamente era extraño. Lo llamé. «Peter, ¿qué haces aquí tan tarde?» Traté de sonar casual. Peter se giró lentamente, sus ojos brillando en la oscuridad. «Solo estoy trabajando en algunos archivos», dijo con voz baja. Di un paso atrás, sintiendo de repente que estaba en peligro. Intenté correr, pero Peter fue demasiado rápido. Antes de que lo supiera, se había girado, saltado hacia mí. Me había agarrado y comenzado a arrastrarme hacia el cuarto de almacenamiento, cerrando la puerta detrás de nosotros. Estaba atrapado en la pequeña y oscura habitación con Peter durante lo que se sintió como una eternidad. Él nunca dijo una palabra, solo me miraba fijamente con esos ojos. Intenté escapar, pero la puerta era demasiado fuerte. Eventualmente me rendí, sentándome en la esquina esperando a que alguien viniera a encontrarme. Cuando llegó el turno de la mañana, me encontraron sentado en el cuarto de almacenamiento, mis ojos abiertos de terror y alivio. Pero Peter no estaba allí en la oscuridad. Nunca lo vi salir. La policía lo buscó, pero no estaba por ningún lado. La oficina nunca volvió a ser la misma, con todos mirando por encima del hombro, preguntándose si Peter todavía los estaba observando. Años más tarde, un nuevo empleado encontró una puerta oculta en el cuarto de almacenamiento. Cuando la abrieron, encontraron una pequeña habitación con objetos extraños y una nota escrita a mano que decía: «Siempre estaré observando». Pronto dejé ese lugar y me mudé.
Definitivamente hay algo desconocido en el mundo. Asegúrate de tener una mente abierta y un agudo sentido de tu entorno. Mi nombre es Peter. En la firma de contabilidad en la que trabajaba en Monterrey, Nuevo León, obtuvimos un nuevo empleado llamado Peter. Peter parecía bastante agradable al principio, pero había algo en él que me hacía sentir incómodo a medida que pasaban los días. Cosas extrañas comenzaron a suceder en la oficina. Papeles desaparecidos, bolígrafos que se extraviaban y extraños ruidos provenientes del cuarto de almacenamiento. Todos comenzaron a sospechar que Peter estaba detrás de todo. Un día me quedé hasta tarde para terminar un trabajo. Cuando estaba a punto de irme, escuché un ruido proveniente del cuarto de almacenamiento. Dudé por un momento antes de decidirme a ir a investigar. Cuando abrí la puerta vi a Peter parado en un rincón con la espalda hacia mí. Eso definitivamente era extraño. Le llamé. «Peter, ¿qué haces aquí tan tarde?» Traté de sonar casual. Peter se dio vuelta lentamente con los ojos brillando en la oscuridad. «Solo estoy trabajando en algunos archivos», dijo con una voz baja. Di un paso atrás, sintiéndome repentinamente en peligro. Intenté correr, pero Peter fue demasiado rápido. Antes de darme cuenta, se lanzó hacia mí, me agarró y comenzó a arrastrarme hacia el cuarto de almacenamiento, cerrando la puerta tras nosotros. Estaba atrapado en la pequeña habitación oscura con Peter durante lo que pareció una eternidad. Nunca dijo una palabra, solo me miraba con esos ojos. Intenté escapar, pero la puerta era demasiado fuerte. Eventualmente me rendí, sentándome en un rincón esperando a que alguien me encontrara. Cuando llegó el turno de la mañana, me encontraron sentado en el cuarto de almacenamiento, con los ojos muy abiertos, lleno de terror y alivio. Pero Peter no estaba allí. Nunca lo vi irse. La policía lo buscó, pero no lo encontraron en ninguna parte. La oficina nunca volvió a ser la misma, con todos mirando por encima de sus hombros, preguntándose si Peter todavía los estaba observando. Años más tarde, un nuevo empleado encontró una puerta oculta en el cuarto de almacenamiento. Cuando la abrió, encontró una pequeña habitación con objetos extraños y una nota escrita a mano que decía: «Siempre estaré observando». Pronto dejé ese lugar. Me mudé. Mi abuelo Ernesto falleció 12 años antes de que yo naciera. Nací en el 12º aniversario de su muerte, en 2002, y siempre he sentido una conexión con él, aunque nunca llegué a conocerlo. Mi abuela y mi madre siempre me contaban a mí y a mis hermanos historias sobre el trabajo de mi abuelo. Verás, él solía trabajar para el estado de Oklahoma. Aquí te cuento un par de esas historias desde su perspectiva. La primera va así. Hoy, mientras trabajábamos en una parte de la carretera, me pusieron a cargo como supervisor. Mientras los hombres trabajaban, escuchamos un gran estruendo. Me giré y vi que un coche había rozado a un camión y volcado. Corrí hacia allí, encontrando a un padre que evidentemente había muerto en el impacto por el vuelco del coche. También había 2 niños pequeños allí. Rápidamente revisé a los niños. Afortunadamente, estaban asustados pero ilesos. Actué rápido y saqué a los niños del coche volcado mientras llamaba a emergencias desde mi radio. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y se hicieron cargo de la situación. Aunque fue un momento traumático, me reconfortó saber que pude ayudar a salvar a esos niños en un momento crítico. Esta experiencia me marcó profundamente. Trabajar en la carretera puede ser peligroso, y nunca sabes cuándo te puedes encontrar en una situación de vida o muerte. Aprendí la importancia de estar siempre alerta y preparado para actuar rápidamente en caso de emergencia. Mi abuelo tuvo muchas historias, pero esas 2 siempre destacaron más para mi mamá y mi abuela. Se jubiló en 1987 y falleció en 1990 a causa de una insuficiencia renal. Por supuesto, yo nací 12 años después, en el aniversario de su muerte. Ahora tanto mi abuela como mi mamá ya no están aquí. Abuela falleció en 2012 y mamá en 2021. Realmente desearía que todavía estuvieran aquí. Desearía haber conocido a mi abuelo. No creo que pueda olvidar esas 2 noches trabajando en el turno de noche en un McDonald's en Maine. No diré exactamente dónde por respeto a la privacidad. Fue en 2009, mi último año de secundaria. Trabajaba a tiempo parcial como cajera para ahorrar para un coche.
El equipo de la noche era pequeño, solo yo, el gerente Gabriel y un cocinero llamado Marcos. El lugar estaba abierto las 24 horas, ya que recibíamos bastante negocio de camioneros y noctámbulos. Una de mis tareas era limpiar los baños al inicio y al final de mis turnos. Siendo la única chica, usualmente solo limpiaba el baño de mujeres, pero esa noche Marcos estaba ocupado en la cocina, y Gabriel me pidió que me encargara también del baño de hombres. Nuestro baño de hombres era solo este pequeño armario, un retrete y un lavabo. No le di mucha importancia al principio. Agarré el cubo de la fregona y fui a limpiar. Tenía la espalda hacia la puerta, fregando el inodoro, cuando claramente, como el día, escuché una voz justo detrás de mí. Una voz masculina que decía, «No te des la vuelta». Me quedé helada, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Esa voz era baja y ronca, casi un gruñido. Estaba segura de que no había nadie más en la habitación conmigo. Debería haber tenido que apretujarme para pasar por ellos para llegar al inodoro. Debería salir corriendo por la puerta, girarme y enfrentar a quien fuera que estuviera allí. Antes de que pudiera decidir, escuché el chirrido de la puerta del baño abriéndose. Me giré esperando ver a algún loco acercándose a mí, pero no había nadie. Le conté a Gabriel lo que había sucedido y él revisó nuestras cintas de seguridad, pero por supuesto, no mostraron nada. Me ofreció terminar de limpiar el baño de hombres por mí. De ninguna manera iba a volver allí. No me asusto fácilmente, pero esa voz era demasiado real, casi como si la persona estuviera justo detrás de mí. Todavía me da escalofríos pensar en ello. Gabriel me gastó bromas durante semanas sobre el fantasma del baño, pero yo sabía lo que había escuchado. Tan espeluznante como eso fue, las cosas empeoraron un par de semanas después. Esto me lleva a la segunda noche en cuestión. Era otra noche lenta. Alrededor de las 2 a.m. Marcos se había ido a casa enfermo, así que solo estaba yo y Gabriel. Mientras reponía las servilletas, Gabriel me pidió que trajera más hamburguesas del congelador. Estaba feliz de escapar del aburrimiento, así que tomé mi chaqueta y me dirigí hacia atrás. El congelador era básicamente un gran frigorífico en el que guardábamos carne y productos. Entré, buscando el interruptor de la luz, instantáneamente golpeada por una ráfaga de aire frío. Buscaba las hamburguesas cuando la pesada puerta metálica se cerró de golpe detrás de mí. Salté, confundida sobre cómo se había cerrado la puerta. Intenté la manija interior y me di cuenta de que algo andaba mal. Algo estaba manteniendo esa puerta cerrada con fuerza. Golpeé la puerta y grité, pero Gabriel no debió oírme por el ruido de la cocina. Hacía tanto frío que mi aliento se condensaba. Fue entonces cuando lo sentí. Una poderosa presión invisible me empujó fuerte contra la pared, casi aplastando mi tráquea. Arañé mi cuello, pero no sentí nada allí, ni con mis manos ni con mis dedos, y sin embargo, algo estaba presionando contra mi garganta, como un par de manos heladas estrangulando la vida de mí. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ver manchas ante mis ojos. Estaba segura de que iba a morir sola en ese congelador. De repente, la presión se alivió justo cuando Gabriel abrió la puerta del congelador, con los ojos muy abiertos por la alarma. Tropecé hacia afuera, tosiendo y balbuceando. Gabriel me sostuvo, exigiendo saber qué había pasado. A través de dientes castañeteantes jadeé algo como «me ahogó, algo me atacó», pero una mirada a su cara me dijo que no lo creía. Revisó el congelador él mismo, luego miró alrededor del restaurante, pero no había nadie más que nosotros. Sin embargo, Gabriel me hizo sentar en su oficina bebiendo té caliente hasta que mis padres vinieron a buscarme. Renuncié al día siguiente y le dije a todo el mundo que conseguí un mejor trabajo de anfitriona en el restaurante del centro. En realidad estaba aterrorizada de volver a poner un pie dentro de ese McDonald's. Algo siniestro acechaba allí que ninguno de nosotros podía explicar. Y claramente tenía algo en contra del personal de noche, especialmente de mí. Todavía tengo que pasar en coche por ese McDonald's algunas veces tarde en la noche por mi trabajo actual. El resplandor del cartel atrae mi atención como un faro a través de la oscuridad, y siempre miro hacia las sombras del estacionamiento, esperando vislumbrar la figura oscura que me habló. Otras veces, imagino la puerta del congelador abriéndose lentamente, la fuerza invisible llamándome, recordándome que yo sé lo que hay allí cuando nadie más lo sabe. Me da miedo. Solo está esperando a que alguien más tenga la mala suerte de caer en sus garras en esas pequeñas y espeluznantes horas entre la medianoche y el amanecer.
En un tranquilo suburbio de la ciudad, el McDonald's donde trabajaba se había convertido en un punto de encuentro habitual, tanto para familias como para adolescentes, que buscaban un lugar donde pasar el rato después de la escuela. Era un día común de trabajo, pero el ambiente se tensó repentinamente cuando un cliente insatisfecho alteró la calma habitual. Su reclamo comenzó por una confusión en su pedido, específicamente sobre unas papas fritas que afirmaba no haber recibido. Lo que empezó como una queja rutinaria se transformó rápidamente en una amenaza directa y violenta, cambiando el tono del día por completo. Había sido increíblemente grosero y se había negado a darles la porción de papas fritas que le faltaba, la cual supuestamente había pedido. Luego procedió a decirle a Luis Alberto que iba a arrastrar a la empleada mencionada a través de la ventana, golpearla hasta dejarla hecha un desastre y dejarla muerta en nuestro autoservicio. Obviamente bastante alterado, estaba confundido, preguntándome sobre cada lado de la historia, así que fui al frente para preguntarle a la empleada su versión. Ella sacó su recibo, que solo listaba una porción grande de papas fritas. Ella fue extremadamente amable y le había informado al hombre que solo había pedido una porción grande de papas fritas. Ella afirma que después de eso, el hombre simplemente sonrió y se marchó. Horas más tarde estaba saliendo por la puerta para esperar mi transporte a casa cuando un coche entró acelerando al estacionamiento. Inmediatamente tuve la sensación de que era el tipo que había llamado antes. De inmediato saqué mi teléfono, puse a grabar en la cámara y apunté discretamente hacia Luis Alberto y el hombre que ahora estaba parado frente al mostrador gritándole a Luis Alberto. Luis Alberto tenía los brazos cruzados. Después de notarme grabando y observando, me miró y simplemente dijo: «Llama a Roberto», refiriéndose al otro gerente. Así lo hice y le conté a Roberto lo que estaba pasando, mencionando que necesitábamos algo de ayuda o consejo. Él me dijo que esperara a que llegara la policía, ya que uno de mis compañeros los había llamado mientras ocurría la confrontación. Eventualmente la policía llegó y todos los que estaban cerca o fueron testigos de la situación tuvieron que dar una declaración. El hombre fue llevado a la estación para ser interrogado. Esa quizás no fue muy aterradora, pero la siguiente historia realmente me asustó tanto que tuve que llamar a mi prometida y a mi madre para decirles que las amaba. Esta historia ocurrió alrededor de mayo de 2021, unos meses después de que comencé a trabajar en McDonald's por primera vez. Esa noche, 3 personas cerrábamos. Yo, mi amigo Mariano y mi gerente Claudio. Otra persona importante en la historia es Juliana. Estaba en una relación abusiva y estaba comenzando a relacionarse con Claudio para escapar de la abusiva. También se suponía que cerraría con nosotros, pero había llamado diciendo que no podría venir porque estaba en una celda de detención en la cárcel por defenderse de su novio. Un detalle a agregar es que Juliana y su novio abusivo compartían un coche, y él no fue a la cárcel por golpearla, ya que ella fue la única que dejó una marca. Durante 2 semanas antes de lo que estoy por contarles, el novio abusivo había estado hackeando el Messenger de Claudio para enviar mensajes al chat de grupo de trabajo diciendo cosas como «Soy una estúpida C-word» y «Soy un gran P-word», así como amenazas de que iba a venir a disparar en la tienda, dejando a Claudio para el final y otras cosas por el estilo, pero nunca cumplió con ellas, así que decidimos simplemente dejarlo estar, eliminando tanto a Juliana como a Claudio del chat para que nada más ocurriera. La noche que cerramos, era aproximadamente 1h30 hasta las 11 p.m., alrededor de las 9:30 p.m. Estaba limpiando mis cosas temprano cuando vi el coche de Juliana entrar en el autoservicio. Cuando me di cuenta de que ella había dicho que no vendría ese día, mi corazón se hundió. Corrí hacia atrás para preguntarle a Claudio si Juliana todavía estaba en la cárcel, si no venía, y si su novio tenía su coche. Él dijo que sí. Mi corazón se hundió aún más cuando preguntó por qué. Tuve que explicar que acababa de ver su coche entrar, lo que significaba que algo que no queríamos creer podría estar sucediendo. Él estaba aquí. Sus amenazas podrían estar haciéndose realidad. Al oír esto, Claudio agarró a Mariano y a mí, apresurándonos al cuarto de personal en la parte trasera de la tienda. Se quitó la camisa de trabajo diciéndonos que nos quedáramos quietos y en silencio. Nos dijo: «Si no vuelvo en 10 minutos, llamen a la policía». Aquí es donde realmente comenzó el miedo. Llamé a mi prometida y a mi madre, disculpándome por todo lo que había hecho y diciéndoles que las amaba mientras lloraba. Mariano hizo lo mismo. Después de unos 5 minutos,
Él regresó con Juliana en sus brazos, explicando que la habían dejado ir porque alguien pagó su fianza. Estaba tan agradecido de que no pasara nada y de que todavía esté vivo hasta el día de hoy. Pero algo dentro de mí todavía se pregunta qué habría pasado si hubiera sido él. ¿Habría podido escapar por la puerta trasera con Mariano o habría muerto esa noche? Era una noche típica de jueves en nuestro McDonald's local, situado en el corazón de un tranquilo pueblo de Oklahoma. La mayoría de los clientes habituales ya habían pasado por sus cenas, dejando el local en un estado de calma relativa después del bullicio habitual de la tarde. Yo estaba en el turno de cierre, una rutina que había comenzado a apreciar por su monotonía y previsibilidad. Sin embargo, esa noche todo cambiaría con la llegada de un cliente que, a primera vista, parecía otro visitante tardío más en busca de una comida rápida. No tenía idea de que las próximas horas transformarían un turno rutinario en una experiencia que desafiaría la tranquilidad de nuestra pequeña comunidad y me dejaría, junto a mis compañeros, lidiando con un incidente que se grabaría en nuestra memoria para siempre. Algo estaba muy fuera de lugar. Mientras continuaba atendiendo clientes o limpiando el mostrador, noté que había estado sentado allí durante una buena hora sin pedir nada. Mi curiosidad se agudizó, así que lo miré de reojo. Estaba simplemente mirando al vacío, como si estuviera en algún tipo de trance. Fue entonces cuando uno de mis compañeros, que había estado limpiando el vestíbulo, se acercó corriendo, luciendo totalmente asustado. Se inclinó y me susurró: «Tío, ese tipo en el boot tiene algo debajo de su abrigo y juro que hay sangre en él». No soy de los que saltan a conclusiones, pero esa no es el tipo de noticias que quieres escuchar cuando estás detrás de una caja registradora en un McDonald's. Miré de nuevo hacia el tipo extraño, tratando de ver mejor. Efectivamente, creo que pude verlo, una protuberancia extraña bajo su abrigo. Nuestra gerente se enteró de la situación y decidió manejarla. Se acercó intentando ser sutil y preguntó si todo estaba bien, pero este hombre ni siquiera la reconocía. En cambio, simplemente se levantó y se fue sin decir una palabra a la gerente. En ese momento pensé que tal vez solo estaba un poco desequilibrado, ¿sabes? Con problemas mentales o algo así. Pero la historia no termina ahí. El hombre salió por la puerta, atravesó el estacionamiento, luego se detuvo, miró a su alrededor y se dirigió directamente hacia el coche de uno de mis compañeros. El tipo metió la mano en su abrigo y pude ver que dejaba algo a través de la ventana abierta de ese coche. Mi compañero, que todavía estaba limpiando el vestíbulo, lo notó también. Murmuró algo como: «¿Estás bromeando? ¿Por qué mi coche?». La gerente, sospechando que algo extraño estaba pasando, marcó a la policía mientras todos manteníamos la vista en el tipo desde la ventana. La tensión en el aire era palpable. La gerente advirtió al compañero que no saliera, pero él no hizo caso. El hombre extraño se fue y el compañero, que era dueño del coche, salió corriendo para ver qué había dejado el hombre extraño allí. Todos lo observábamos desde dentro mientras se inclinaba en su coche. No tardó mucho en reaccionar. Sus ojos se abrieron, se cubrió la boca, retrocedió en shock. Tropezó y corrió de regreso al restaurante, pálido como un fantasma. La gerente estaba al teléfono con la policía y mi compañero estaba prácticamente hiperventilando mientras nos contaba lo que había encontrado. «Dejó un bebé en mi coche, hombre. Un maldito bebé, está muerto». Puedes imaginar el caos que siguió. La gerente le contaba todo a la policía, tratando de darles tanta información como posible. El resto del personal fue llevado al fondo, lejos de la locura que se desataba. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido. La policía llegó, empezaron a juntar piezas, tomando declaraciones antes de que todos los demás marcaran la salida. Pronto solo quedaban la gerente, el compañero que encontró al bebé y la policía. Recuerdo haberme ido y mirar hacia atrás, tratando de comprender el hecho de que alguien había dejado un bebé muerto en un coche en nuestro estacionamiento. Al día siguiente todos hablaban de ello, y no podía dejar de pensar en el hecho de que el hombre había estado llevando un bebé muerto bajo su abrigo todo el tiempo que estuvo sentado en ese booth. Me envía escalofríos pensar en ello. Nunca esperas que algo así suceda en tu propio patio trasero, ¿sabes? Todo el asunto nos afectó mentalmente por un tiempo. No podíamos sacudirnos la sensación de terror que se cernía sobre el lugar. Quiero decir, es el tipo de cosas que ves en las noticias,
no algo que esperas presenciar durante un turno de noche en McDonald's. Ese pobre bebé y el compañero que lo encontró, nunca olvidaré la expresión en su rostro. Y honestamente, estoy contento de no haber sido yo quien tuvo que verlo. Hasta el día de hoy me pregunto qué le pasó a esa pobre criatura. ¿Ese hombre mató al bebé, lo tomó de alguien, o estaba su mente rota por la muerte de su propio hijo? No lo sé. Esa fue la noche desastrosa que tuve en McDonald's en nuestro pueblo en Oklahoma. A veces la realidad te golpea como una tonelada de ladrillos cuando menos lo esperas. Se acercaba el final del verano y mis amigos y yo queríamos hacer algunas travesuras interesantes antes de volver a la escuela. Así que una noche, tuvimos la genial idea de colarnos en una piscina comunitaria cercana. De hecho, estaba a solo un par de cuadras de distancia, en medio de una zona residencial, no en una carretera principal, sino rodeada de casas en una calle tranquila. Durante el día caluroso, el pequeño estacionamiento estaría lleno y el lugar estaría lleno de gente. Pero a la 1 de la mañana el lugar estaba obviamente muerto. Había una gran cerca rodeando toda la entrada frontal, así como una jaula que se cierra cuando el lugar cierra. Así que nuestra mejor manera de entrar era por el lado. Nos colamos en el patio trasero de una casa vecina y saltamos la cerca hacia la piscina. Fue tan fácil como eso. Los 4 nos quitamos las camisetas y saltamos a la piscina, lo que en retrospectiva no fue inteligente, ya que cualquiera de los vecinos podría haber escuchado los chapoteos y simplemente llamar a la policía. Pero éramos estudiantes de secundaria tontos. Estaba muy oscuro dentro de ese recinto. Esta piscina no tenía luces, por eso cerraba al atardecer. Lucas, Paula y Jessica estaban en el otro lado de la piscina mientras yo hacía lo mío al principio, nadando y mojándome la cara. Vi a Jessica salir de la piscina poco después y correr. Nadé hacia allí para ver qué sucedía. Solo iba al bebedero. Los 3 simplemente chapoteamos en el agua un rato y eventualmente escuchamos a Jessica saltar de nuevo a la piscina desde el otro lado. Estaba demasiado oscuro para ver más que su cabello negro cubriéndole la cara. Pero justo entonces, escuchamos a Jessica llamarnos juguetonamente mientras caminaba de regreso a la piscina. Los 3 en la piscina nos miramos unos a otros. Sé que estaban haciendo lo mismo que yo, contando cabezas. Éramos 3 de este lado de la piscina y aquí venía Jessica caminando hacia nuestro lado. Entonces, ¿quién era aquel del otro lado? Jessica se metió, pero los 3 nos distraímos mirando la cabeza que se movía en el agua al otro lado de la piscina. Lucas gritó al otro lado de la piscina: ¿Quién es ese? No pasaron ni 2 segundos cuando la cabeza se sumergió bajo el agua y desapareció de la vista. Aprovechamos ese momento para susurrarnos entre nosotros, principalmente cosas como ¿qué deberíamos hacer? ¿Y si es seguridad? ¿Deberíamos correr? De repente, sentí que algo agarraba mi pierna con fuerza e intentaba tirarme hacia abajo dentro del agua. Pataleé, salpiqué y grité pidiendo ayuda. Lucas vino a sacarme de la piscina mientras las chicas ya corrían hacia la salida gritando. No fue hasta que llegué a las escaleras de la piscina que el agarre en mi pierna se soltó y quedé libre. Saltamos la misma cerca que habíamos escalado para entrar y corrimos todo el camino de regreso a la casa de Jessica. Estaba convencido de que quienquiera que fuera era un guardia de seguridad. Eso hasta que literalmente intentaron hundirme bajo el agua. ¿No sabes qué pensar? Hay algunas posibilidades. Tal vez era solo otro chico bromeando con nosotros. Tal vez era un guardia de seguridad que se excedió o lo más probable, era una persona peligrosa con malas intenciones.